Hola mis amigos de Budo TV Online y le damos la bienvenida a una nueva Budo Talk que siempre tratamos de llevarles a ustedes a través de nuestro canal oficial de YouTube y compartimos en algunas de nuestras redes sociales, en este caso Instagram y MeWe, la cual el link va a estar en la descripción. Así que si usted ya está suscrito, no se olvide de darnos un like, que es muy importante y solamente le toma 2 segundos. Y si no está suscrito, por favor, únase a esta familia que es Budo TV Online. Y en la descripción, como dije, va a poder ver los links de nuestras redes sociales, inclusive otros canales de YouTube que también tengo, uno dedicado a mi escuela, otro dedicado al budismo, que por favor les invito a que también se una y que se suscriba para que siga un poquito los trabajos que publiquemos también en esos canales. Y en el día de hoy voy a tocar un tema que a menudo vemos reflejado en películas. Las personas hablan mucho sobre esto y se usan dos términos que para muchas personas significan lo mismo. De hecho, digamos un 90%, 95% lo es, pero tienen también sus pequeñas diferencias y vamos a hablar de esto el día de hoy. Me estoy refiriendo a lo que es el seppuku o el harakiri. El término harakiri es muy común, sobre todo en Occidente. Hay hasta una famosa película, la cual tuvo una versión más moderna, excelente película, con el mismo nombre. Y lógicamente, muchas personas lo ven como lo que es en sí el suicidio ritual realizado por los samuráis en el Japón feudal. Pero vamos a ver un poco las diferencias entre seppuku, harakiri, la parte de, digamos, histórica de esto y las diferencias que pudieran tener. Realmente seppuku y harakiri se escriben con los mismos kanjis. La única diferencia es que los kanjis se invierten, ¿ok? En este caso. Harakiri tiene su forma de ubicar los kanjis y seppuku tiene su forma también de ubicar los kanjis. Repito, son los mismos, pero se invierten el orden de este. Por eso es que en un caso se lee como seppuku y en el otro como harakiri. El término harakiri se hizo más común en el occidente debido a las traducciones de, por supuesto, portugueses, ingleses, cuando empezaron a viajar a Japón y conocieron acerca de esta práctica y algunos textos que lógicamente hablaban de esta práctica. Pero vamos a ver, como dije, las diferencias de esto. El seppuku o harakiri viene incluido con el kanji hara, que significa el bajo vientre, la zona del bajo vientre. ¿Y por qué es este suicidio ritual hecho cortando la zona del bajo vientre? Porque esto es lo que significa harakiri o seppuku. Ambos significan lo mismo, cortar el estómago o cortar la barriga. Según la cultura oriental, en el hara, en esta zona acá, bajo del ombligo, es donde se ubica el alma de las personas. Por lo tanto, es la forma más ritualísticamente hablando efectiva para cortar nuestra vida o suicidarnos. Por eso es que el hara se le considera el lugar donde habita el alma del ser humano, en este caso. Ahora, algunos estudiosos dicen que harakiri es una forma más burda, más popular, el populacho, como llamarle al suicidio ritual. Pero realmente no hay una idea concisa de cuándo se empezó a usar el uno o el otro como términos, pero vamos a ver un poco las diferencias en este caso. El caso del seppuku es una especie de suicidio ritual, ceremonia de suicidio ritual, más elegante, más llevada a la casta samurái, a los seguidores, lo que después se le conoció más modernamente, a diferencia de lo que muchos piensan, el código del Bushido. Y era que este tipo de suicidio ritual se realizaba en presencia inclusive de la familia, de testigos, y por supuesto se caracterizaba porque tenía una especie de verdugo o ayudante, el cual cuando la persona que estaba realizando el ritual se abría el estómago, este ayudante o verdugo conocido como kaishaku o kaishakunin le cortaba la cabeza, así evitando que el dolor se prolongara mucho más. Sencillamente es necesario durante los cortes que este debería realizarse en el estómago y después el kaishaku o kaishakunin le cortaba la cabeza. Esto inclusive era considerado un honor
Y la persona que iba a realizar el acto del suicidio podía inclusive elegir la persona que fuera su kaishaku o kaishakuni. Muchas veces era un mejor amigo, un familiar, o bueno, ya una persona que él eligiera por su habilidad en el uso de la espada. Y repito, era considerado un honor que una persona fuera elegida para esto. De hecho, el acto como si del seppuku, en muchos de los textos que se pueden encontrar, cuando una persona, inclusive le era ordenado que cometiera el seppuku, se ponía o se plasmaba, le damos el honor de que usted realice o se haga seppuku. Era considerado un honor inclusive para la persona que se suicidaba. Depende, por supuesto, del contexto en que se estuviera haciendo el acto de suicidio, porque en muchas ocasiones se realizaba como protesta ante algo que estuviera mal hecho en el clan, algo políticamente incorrecto que estuviera pasando. Por supuesto, no confundir lo políticamente incorrecto con la forma moderna, ¿no?, en que se usa lamentablemente hoy en día. Pero bueno, ya en el caso de que uno lo haga por protesta, ¿ok?, podría ser considerado harakiri si no estuviera incorporado el verdugo, y de eso vamos a hablar en un momentico. Harakiri, ya entrando en este tema, la diferencia es que cuando se realiza lo que es harakiri, no existen como tal a veces los testigos o el ayudante, el verdugo, kaishaku, que hace el corte en la cabeza. Sencillamente una persona a lo mejor se veía perdida en batalla, por ejemplo, estaba rodeado por enemigos, no quería que los enemigos lo capturaran, se hacía el harakiri. Ya pasaba a ser harakiri. O sencillamente, por el deshonor y la vergüenza de haber perdido, se cortaba el estómago. En solitario, solo en una habitación. Ya no era seppuku, era harakiri. Por ejemplo, muchos samuráis que se convertían en ronin, que habían perdido la casa que ellos servían, se veían en la pobreza, en la miseria, y muchos optaban por hacerse lo que era ya harakiri. Repito, también antes de perder una batalla, estar rodeado por los enemigos, o sencillamente haber cometido un acto que ellos consideraban deshonroso y no querían hacerlo de forma pública, lo hacían privado, ya pasaba a ser harakiri, no seppuku. Esto no está 100% comprobado, estas diferencias entre uno y otro. Muchos scholars o personas que investigan todo esto, eruditos, plantean de que sí, otros no están muy de acuerdo, pero bueno, mi tarea es mostrar aquí, digamos, las versiones que puedan existir, y usted al final toma su decisión, ¿no?, con respecto a este caso. De acuerdo a la historia, ya desde el periodo Heian, que fue desde el 784, si no me equivoco, al 1185, ya se sabía, según récord histórico, de personas que habían hecho harakiri. Pero no fue hasta la época de la guerra civil japonesa, que fue en el 1467 a 1615, que como tal se estableció el seppuku como una forma más común o de uso más común entre la casta samurái en Japón. Cuando este primer samurái, que es el que prácticamente logra unir a todo Japón, que fue Toyotomi Hideyoshi, fue el que se considera esta persona el que evolucionó la práctica de lo que es el seppuku o harakiri, depende de, como dije, del contexto. Según se cree por los estudiosos que cuando Toyotomi Hideyoshi estaba atacando el castillo de Takamatsu en la prefectura de Okayama, por supuesto, el castillo estaba prácticamente perdido ante la fuerza, por supuesto, numerosa de Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi le da un ultimátum al señor de este palacio, que estaba ya prácticamente vencido, Shimizu Muneharu, y le da la opción de que si él comete harakiri o seppuku, él le perdonaría la vida a los vasallos y los miembros del palacio, a los soldados, a todos los que fueran parte de ese castillo. Sin pensarlo dos veces, para salvar la vida de sus seguidores, Shimizu Muneharu decide inmediatamente cometer seppuku. Esto impresiona grandemente esta valentía a Toyotomi Hideyoshi, y entonces establece el seppuku como forma oficial de suicidio nacional, por así decirlo. Es importante aclarar ante todo que no toda condena a muerte en el Japón de la época era a base del harakiri o seppuku o harakiri. Las personas que pudieran cometer actos muy deshonrosos o personas que no formaran parte de la casta samurái sencillamente eran condenados a decapitación
Y por supuesto existía también el verdugo que le cortaba la cabeza. Pero no pasaban por el ritual honorable del seppuku, por lo tanto no se consideraba una muerte digna o honorable, valga un poco la redundancia que repetí la palabra acá, ¿no? Como dije, el seppuku se podía hacer inclusive como protesta ante cosas que estuvieran ocurriendo incorrectas en el clan, corrupción de algunos oficiales. Habían personas con mucho honor que cometían el seppuku o harakiri si lo hacían en solitario, inclusive frente a la casa de estas personas o frente a la casa de los políticos locales como forma de protesta. Lo que era considerado una cosa muy importante, era un escándalo y hacía que las autoridades locales o inclusive de la nación tomaban partido ante un hecho así que se viera o que ocurriera, lógicamente. Existían varias formas o categorías que dividían un poco el tipo de seppuku que se realizaba. Y voy a mencionar 3 de ellas. Hay muchas más, pero bueno, vamos oficialmente a hablar de 3 de ellas. Estaba el Oibara, el seppuku que era conocido como Oibara. Oibara significa hoy seguir, ¿no? Seguir a algo, seguir a alguien. El Oibara era un suicidio que se realizaba, un seppuku, cuando, por ejemplo, el señor a que usted servía cometía el seppuku, usted, para seguirlo inclusive en la muerte, cometía también el suicidio. O sea, para seguir a su señor. ¿Okay? Era una de las formas, de las muestras más grandes de lealtad que podría existir en el Japón de la época. También tenemos el sumebara. Sumebara viene a ser un suicidio porque uno toma responsabilidad por un acto que haya cometido incorrectamente o inclusive que su señor haya cometido y usted en vergüenza de esto se suicida. Este es lo que es el sumebara y está el sachibara. El sachibara es cuando uno tenía un resentimiento hacia otra persona o sabía que esa persona estaba cometiendo algo indebido o esa persona le había provocado a usted alguna mala acción. Usted, por supuesto, dejando previo una carta donde usted explicaba el hecho, usted cometía harakiri o seppuku para obligar a que esta persona después lo hiciera. Esto era el sachibara, o sea, usted se suicidaba para hacer que esta persona después se viera obligado a suicidarse él mismo. Una cosa muy interesante, bueno, propia un poco de la época. Inclusive habían vasallos, personas que cuando su señor le era ordenado cometer harakiri, ellos para evitar que su señor se suicidara, ellos tomaban el lugar y morían en lugar de su señor, limpiando la ofrenda que tal vez este pudiera haber cometido. Miren el nivel de lealtad que alcanzaban estas personas, los samuráis, ¿no? En esta época de la guerra civil, ¿no? Fundamentalmente que estamos hablando. Y ya después, por supuesto, llegando también al periodo Edo, cuando se, digamos, pulió un poco más esta práctica y aún se siguió utilizando. En el caso del seppuku era toda una ceremonia que se realizaba alrededor de esto. Las personas se les daba la oportunidad de un baño de purificación, que también sería su último baño, como se le da también a los difuntos antes de la ceremonia fúnebre. Igualmente se vestían de blanco, igual que los difuntos en la ceremonia fúnebre. La única diferencia que, por ejemplo, en este caso, la ropa, esta samue que yo tengo puesto, al igual que en los kimonos tradicionales o en los ji o los keikoji de las artes marciales, el lado izquierdo se pone sobre el derecho. En el caso ya de los que iban a cometer el harakiri o de las personas inclusive cuando los visten para el funeral, es al revés. El lado derecho iría sobre el izquierdo, porque se consideraba prácticamente el seppuku como una ceremonia fúnebre, porque la persona lógicamente se iba a quitar la vida. Al igual que en las ceremonias clásicas funerarias y en el seppuku, el lado derecho del kimono se ponía sobre el izquierdo. También la persona tenía su última cena, que podía ser sopa de miso, arroz, una cena bastante ligera, y también ingería sake por última vez. Se le daba la oportunidad durante la cena o ya durante la parte del suicidio ritual de escribir, se le daba un pincel con tinta y un papel donde esta persona podía plasmar un poema, un haiku,
de su inspiración, que serían sus últimos pensamientos antes de ir al mundo de los difuntos, en este caso. Por supuesto, delante de él se ponía una especie de bandeja conocida en japonés como sanpou, donde estaba un cuchillo ceremonial llamado kosuka, donde parte de su filo estaba envuelto en papel, y la persona por ahí es donde tomaba el cuchillo y realizaba los cortes en su estómago, que desde la antigüedad se realizaron hasta tratados escritos de la forma correcta en que la persona debería cometer el seppuku. De hecho, los niños de la casta samuráis, entre las cosas que estudiaban era la forma correcta de realizar los cortes. Por supuesto, de forma simbólica, porque esto era en caso de que, bueno, en su vida llegara este momento y ellos supieran cómo realizar los cortes en la forma correcta, en el orden correcto y en la dirección correcta para ejecutar un verdadero seppuku o harakiri. Entonces, cuando la persona realizaba los cortes en su estómago, para que el dolor, evitar que el dolor se extendiera, estaba el kaishaku o kaishakuni, el verdugo, la persona, el asistente, que, por supuesto, terminaba la ceremonia cortándole la cabeza a la persona, lógicamente, que estaba cometiendo el suicidio. Aquí, inclusive, estas ceremonias llegaron a ser tan detallistas que se discutían hasta dónde serían ejecutadas. En el interior, en el patio exterior, si iba a usar un solo tatami, donde la persona se iba a sentar, o más de uno, e inclusive la dirección norte, sur, este y oeste que estaría mirando la persona en que fuera a cometer el seppuku o el harakiri. En ocasiones, por ejemplo, de harakiri como tal, si, como dije, te sorprendía en batalla, te veías perdido, los enemigos te habían vencido, el deshonor de haber sido vencido en una contienda, la persona no tenía el cuchillo ceremonial con él. Bueno, usaba el tanto propio que usan también los samuráis, e inclusive hasta la wakizashi, la espada corta. Siempre se innovaba un poco lo que se tuviera a mano para realizar, en este caso, harakiri, ¿okay? Sin la presencia de otras personas. Hubieron un poco actos que se realizaron un poco la mezcla de ambos, entre seppuku y harakiri, porque hay veces cuando la persona decidía suicidarse ante haber sido vencido o estar acorralado, hay veces tenía un ayudante con él, una persona que, bueno, que juntos se suicidaban, o esa persona le cortaba la cabeza y después se suicidaba él mismo. O sea, siempre hubieron como, digamos que versiones que se hacían de acuerdo a las circunstancias, pero las definiciones propias son el seppuku, que se hace como ceremonia, ritual, con todo el andamiaje que lleva, y bueno, el harakiri, que ya es un suicidio más privado, más personal, debido a otras situaciones que lo podrían llevar a que este ocurriera. En el 1872, como tal, fue el último caso legal registrado bajo el gobierno japonés que se realizó el seppuku. Y ya oficialmente en 1873 completamente se elimina bajo el Código Penal del territorio nipón, pasando a ser el ahorcamiento la pena capital a partir de ese momento en el territorio japonés. O sea, todo el que fuera condenado a muerte sería por ahorcamiento, no por seppuku. Aunque ya en la era Meiji se sabe de algunos militares, sobre todo en el mundo militar, que decidieron acabar con su vida usando el seppuku o el harakiri. Por supuesto, esto ya era considerado ilegal, pero bueno, ya estas personas haciendo esto no podían ser enjuiciadas porque lógicamente morirían, ¿no? Después de este acto. También es importante decir que habían casos en la antigüedad que habían samuráis que no sabían cómo hacer el seppuku correctamente, a pesar de que era algo que se estudiaba un poco, como ya dije anteriormente, o algunos no tenían el valor suficiente para cortarse el estómago. Pues es algo que requiere mucho valor, lógicamente. Entonces hacía una especie de ceremonia alterna donde la persona tomaba un sensu, un abanico, o un tesen, si era un abanico de guerra, cerrado, lo envolvían en papel y hacía, imitando como fuera la hoja del cuchillo ceremonial, y hacían el movimiento en su abdomen como si se estuvieran cortando el mismo. Al lado de él, por supuesto, estaba el kaishaku o kaishakuni, que era el que ejecutaba como tal la sentencia y le cortaba la cabeza. O sea, estas personas realmente morían por el decapitar. La decapitación, no como tal el corte en el estómago,
Bueno, al final todos morían por la decapitación prácticamente, pero bueno, no pasaban por el dolor de cortarse el estómago, pues no sabían cómo o no tenían el valor para hacerlo. Entonces se crea esta ceremonia alterna para un poco como que salvar el honor de estas personas por su falta de conocimiento o por su cobardía, inclusive. ¿Okay? Entonces, esto fue algo que se usaba. No siempre todos los samuráis eran tan valientes como las películas nos muestran, ¿no? Inclusive las mujeres samuráis, las seguidoras del código del Bushido, tenían su forma de suicidio. También si su esposo cometía harakiri, ellas decidían seguirlo al más allá. O si atacaban su casa, ¿no? Su clan, y ellas sabían que si caían en las manos de las personas que atacaban podían ser violadas, ultrajadas, ellas decidían hacer su forma propia de suicidio, la cual se llamaba Jigai, y se usaba una daga también que se conoce como Kuwai Ken, la cual usaban para cortarse el cuello, por supuesto, la aorta, y se desangraban en el lugar. También interesante, se amarraban los tobillos para evitar pasar al más allá con las piernas separadas o abiertas, lo cual se podía considerar una deshonra ante los ojos tal vez de los kamis, de los budas, según las creencias de los japoneses en esa época. Y nada, amigos, espero que les haya gustado esta Budo Talk del día de hoy. Díganme qué creen acá en los comentarios. No se olviden de suscribirse, invitar a sus amigos que se suscriban. Solamente toma un segundo, al igual que dar un like, solamente toma un segundo, por favor, ayúdenos a que este canal crezca mucho más. Y nada, nos vemos en la próxima Budo Talk. No se olviden de chequear las redes sociales acá en la descripción. Únanse a mis otros canales, síganme en Instagram y nada, nos vemos en la próxima. Que los kamis, los bodhisattvas y los budas siempre los bendigan. Gacho.